Entonces, aquí en la pregunta 4 me dicen, sea X un número racional. Aquí nada más tal vez por notación, como la sucesión se llama xn, al número racional voy a llamarlo alfa. Entonces mi sucesión xn es n por alfa. Y a eso le tomo la parte fraccionaria. ¿Okay? Entonces hay que mostrar que esa sucesión es densa en el intervalo entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es densidad? ¿Verdad? Hay diferentes caracterizaciones, pero aquí bueno, lo que vamos a buscar es que si yo tomo cualquier x, ¿verdad? Entre 0 y 1, eh, en cualquier vecindario, ¿verdad? Arbitrario de ese x, yo voy a poder encontrar un elemento de la sucesión, algún n alfa, eh, voy a ponerlo así mejor, algún xn, que es de la forma parte fraccionaria de n por alfa, que está en ese vecindario suficientemente cercano. ¿Sí? Usualmente esos vecindarios, pero uno los llama con radio epsilon, pero también es muy natural buscar reemplazar esos épsilonos por distancias de la forma 1 entre k, y entonces cuando hago k muy grande, esa distancia va a ser tan pequeña como quiera. Entonces por ahí va a ir un poco la idea. Para un x voy a buscar un vecindario muy pequeño y voy a darme cuenta que eventualmente un valor de la sucesión tiene que quedar ahí. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en parte A. ¿Okay? Bien, okay. Entonces, ¿cuál va a ser la noción? Bueno, más o menos. Particionamos, ¿verdad? El intervalo 0, 1 en intervalos de la forma 0, 1 entre k, eh, perdón, 1 entre k, 2 entre k, y así sucesivamente, ¿verdad? Y hacemos una partición uniforme de tamaño k. Eventualmente, vean que todavía no voy a hablar del x, eventualmente cuando agarre cualquier x va a estar en uno de esos intervalos, y pues ahí es donde vamos a hablar de la densidad. ¿Okay? Pero entonces, voy a pensar en que me doy cualquier k positivo, entonces fijen k entero positivo. ¿Sí? ¿Okay? Un número natural. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se comporta esta sucesión bajo esta partición? Entonces, espero que sea claro, ¿verdad? Que existen dos números enteros que voy a llamar A y B, que cumplen, que van a estar en uno de esos mismos intervalos, ¿ok? Simplemente porque la sucesión tiene infinitos términos. Entonces, cuando yo me fijo en un, eh, en un intervalo particular de la forma n-1k y nk, donde estoy fijando algún n, vamos a ver si lo pongo bien, n varía entre 1 y k, ¿sí está bien? Entonces lo que estoy diciendo es, me fijo en uno de esos intervalos que estoy particionando, ¿okay? Como tengo una infinidad de elementos de la sucesión, tienen que haber dos que caigan en el mismo. ¿Okay? Y, ¿verdad? Es el principio de las casillas, digamos. No es posible que todos los... ok, no, perdón. No estoy seguro si lo dije bien. Tengo k intervalos, tengo una infinidad de elementos en mi sucesión, entonces va a haber un subintervalo en el que voy a tener por menos 2. ¿Okay? Eso es lo que quería decir. Entonces, dicho de otra forma, yo sé que puedo tomar, ok, de hecho no sé qué puse aquí, mira, no puse que pertenece, perdón. Lo que estoy diciendo que pertenecen es el elemento de la sucesión, o sea, A por alfa, parte fraccionaria, y B por alfa, parte fraccionaria, están ahí. ¿Okay? De nuevo, estoy partiendo en cajitas y estoy diciendo, bueno, yo sé que necesariamente van a haber dos elementos de mi sucesión, XA y XB, que están en una de esas cajillas. ¿Okay? Eso es lo que estoy diciendo. Perdón si me hice bolas, pero esa era la idea. Y, okay. Y entonces vamos a analizar un poco qué le pasan a, estos dos elementos de mi sucesión. ¿Okay?
Entonces, ¿qué cumplen esos elementos? Bueno, lo primero es que esos números reales, ¿verdad? A por alfa necesariamente es diferente de b por alfa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si fueran iguales, por contradicción, si fueran iguales, entonces yo podría escribir, bueno, esto es igual a esto. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a usar siempre, ¿verdad? Es que para calcular la parte fraccionaria, yo lo que hago es poner el número y restarle su parte entera. Entonces, que las partes fraccionarias sean iguales es equivalente a escribir esto. Y de aquí, si yo despejo, yo puedo despejar alfa. Alfa va a ser la parte entera de a por alfa, la parte entera de b por alfa, dividido por a menos b. Bueno, aquí importante que debe haber puesto también es que cuando dije que existen a y b, los estoy tomando diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Estoy tomando dos términos de mi sucesión diferentes que caen en una misma cajita. Para que esto que estoy escribiendo acá tenga sentido. Y entonces, como a y b son números naturales y la parte entera pues, también es un entero, esto sería un número racional, lo cual contradice el hecho de que alfa es irracional. ¿Ok? Entonces, no es posible que si yo tomo dos elementos diferentes, dos enteros diferentes, a y b, sus partes fraccionarias sean la misma. ¿Ok? Entonces, eso es una primera observación. Entonces, como ya sé que esos dos no van a ser iguales, pues ahorita vamos a restringir un poco los intervalos. Y lo segundo es que sin pérdida de generalidad, entonces voy a asumir que B es más grande que A. ¿Ok? Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando yo pienso en la resta de B alfa y A alfa, sus partes fraccionarias, esto va a ser positivo, ¿verdad? Y eso porque estamos asumiendo que B es más grande que A. Entonces cuando multiplico por alfa, y ok, pensemos que alfa es un número irracional positivo. Si es negativo, pues aquí la desigualdad se va a invertir, pero no es nada grave. ¿Ok? Y esto va a ser menor que 1 entre k. ¿Por qué razón? Porque esos dos números están dentro de un intervalo de longitud 1 entre k. Este intervalo tiene longitud 1 entre k, entonces si tomo dos elementos de ese intervalo, pues su resta va a ser menor que el diámetro de ese intervalo. ¿Ok? Y aquí lo mismo, esta desigualdad no puede ser una igualdad y por la misma razón que puse antes. ¿Ok? Porque si esto fuera igual a esto más 1 entre k, pues haciendo este mismo desarrollo va a nada más aparecer un término extra, 1 entre k, y alfa no sería irracional. ¿Ok? Entonces, tenemos esa cadena de desigualdades. Em, de hecho, lo del alfa me quedé pensando, tal vez voy a reescribir esto, no hace falta hacer casos de complicarse la existencia. Sin pérdida de generalidad, yo puedo asumir que eso es positivo. No sé si alfa es positivo o no. Simplemente calculo este número, póngale a b por alfa más grande y listo. Eso siempre va a ser mayor que 0 y siempre va a ser menor que 1 entre k porque los dos valores están en ese intervalo. ¿Okay? Y, sí, entonces creo que eso me soluciona ese problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. Okay. Entonces, básicamente, ¿a qué es lo que quiero llegar? Bueno, eh, lo que quiero llegar es que de alguna forma esos dos valores, bueno, de hecho aquí está tal vez implícito, la diferencia entre estos dos elementos de mi sucesión es menor que 1 entre k. Entonces cuando yo pienso en hacer intervalos más y más pequeños, aumentar k, yo voy a tener dos números que van a estar lo suficientemente cerca. Entonces como que eso me va llevando en la dirección, ¿verdad? De que efectivamente vamos a tener que esa sucesión es densa. ¿Okay? Voy a hacer un calculillo por acá.
que me va a permitir formalizar un poquito eso. Entonces, pongámoslo como punto 3. Y note que, vamos a ver si lo hago bien. Ok, sí. Entonces, cuando yo pienso en la parte fraccionaria de b menos a por alfa, ¿ok? Porque ven que aquí de forma independiente tengo la imagen de A y la imagen de B, bueno, el XA y el XB. La pregunta es, ¿qué pasa si yo logro restar dos índices de mi sucesión? Entonces, cuando yo pienso en eso, eh, sí, la parte fraccionaria de este número, ¿ok?, es lo mismo que la parte fraccionaria y no importa si yo sumo o resto números enteros, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo restar este número entero, la parte entera de B alfa, y puedo sumar la parte entera de A por alfa. ¿Ok? Ahora, como estoy sumando un entero, la parte fraccionaria no va a cambiar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo uno este B alfa menos su parte entera, eso se convierte en la parte fraccionaria de B alfa, y lo que sobra se convierte en la parte fraccionaria de alfa. ¿Ok? Y escrito de esta forma, viendo la parte fraccionaria de este número que tengo aquí adentro, entonces yo lo puedo ver como ese número, ¿ok?, menos la parte entera de ese número. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, como esta expresión que tengo aquí adentro es más pequeña, por lo que escribimos aquí arriba, que 1 entre k, y k es un número entero, ¿verdad? Esto es, de hecho aquí tal vez, y ahora que lo pienso, si k es 1 es solo un intervalo, entonces pongámosle aquí k mayor o igual que 2 por lo menos. Entonces es un menor que 1, esa parte entera de aquí abajo va a ser 0, y de nuevo aquí estamos usando este hecho, ¿verdad? Que esto es positivo. Entonces tengo la parte entera de un número que está entre 0 y 1, entonces esa parte entera vale 0. ¿Ok? Y por hipótesis, bueno, pero no, por hipótesis no, ya demostramos que esa diferencia era menor que 1 entre k, o sea, esto es más pequeño que 1 entre k. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para ese A y ese B que tomamos, que está en una misma cajita, lo que estamos diciendo es que si yo calculo en mi sucesión el elemento B menos A, eh, entonces ese elemento va a ser menor que 1 sobre k. Entonces, dicho de otra palabra, lo que hemos demostrado, digamos, como a tipo de lema, para cualquier k, yo sé que existe un índice j, que en este caso el j que estamos tomando es b menos a, que cumple que su clase, perdón, su clase no, acá se escribió eso, pienso en, tal que la parte fraccionaria de j por alfa es menor que 1 por k. ¿Ok? Eh, bien, entonces, digamos que ese es como un lema que vamos a utilizar en la segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Bueno, eh, digamos, para cualquier k, yo estoy pensando en la primera cajita que es 0 y 1 entre k. Entonces, de alguna forma, ahora ya estoy diciendo, si el x que yo tomo es muy pequeño, yo sé que aquí puede tener un j por alfa que está lo suficientemente cerca de x. Entonces, listo. Eso digamos que mata la densidad para cualquier x en ese intervalo. Pero en general, x, ¿verdad?, puede estar en cualquier lugar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo sé que hay algún valor que está ahí en j. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo j más 1 por alfa? ¿Ok? ¿A dónde va a caer ese número? ¿O qué pasa si yo calculo j más 2? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta es que esa sucesión, cuando yo voy aumentando mis índices, eh, preservan esta condición de que están preservan una distancia menor a 1 entre k.
Entonces, eventualmente, conforme yo voy aumentando, yo voy a poder encontrar un elemento de mi sucesión que va a estar cerca de ese X. ¿Ok? Eso es más o menos, digamos, lo que viene a continuación. Entonces, escribamos eso. Entonces, ahora sí, para cualquier X, ahora sí voy a fijarlo, voy a tomar X, cualquier valor entre 0 y 1, y voy a fijar un epsilon positivo. ¿Verdad? Recuerden que, ya lo borré, no, aquí está, ¿verdad? La idea de densidad era eso, cualquier X entre 0 y 1, tomo un epsilon muy chiquitillo, que va a ser cualquiera, para cualquier número real. Aquí tal vez voy a quitar esta igualdad para no pensar que estoy tomando epsilon como eso. Tome cualquier epsilon positivo. Entonces, para ese epsilon positivo, voy a tomar un número natural K que cumpla que 1 entre K es menor que epsilon. ¿Okay? Sí. Sí, está. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo sé que cuando considero esta partición en cajitas, ese X, ¿verdad?, va a pertenecer a una de esas cajas. Entonces voy a llamarla la caja nx-1 entre K y nx entre K, ¿verdad? Donde esta cajilla sabemos que está contenida entre 0 y 1. Y esto se cumple para algún n que depende de x, que está entre 1 y K. ¿Okay? Ahora simplemente lo que estoy diciendo es, mi x está en una caja, y esa caja no me importa el índice, es un n que depende del x. Por la parte anterior, para que tal vez todo este era lema, voy a ponerlo aquí. Por esa parte anterior, ven que aquí lo que dije es, para cualquier K que usted se tome, bueno, K mayor o igual que 2, tal vez esa restricción debería de incluirle acá. Y yo sé que existe, la conclusión es que existe un J que cumple eso. Entonces, para este K que estamos en esta segunda parte, yo sé que existe, tome, existe un J que cumple que J por alfa es menor que 1 entre K, y que por construcción es menor que epsilon. ¿Okay? Y dicho de otra forma, ahora lo que estamos diciendo es que este señor, J por alfa, está en el intervalo abierto de 0 a 1 entre K. ¿Okay? Bien. Y entonces, ahora sí, ya casi llegamos al final. Voy a ver otra página por acá. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Bueno, yo voy a ver qué está ocurriendo cuando yo tomo dos elementos consecutivos de mi sucesión, bueno, de mi subsucesión, aquí por ponerlo así. Voy a pensar en la subsucesión x j por n. Entonces, yo sé que existe este j, y entonces voy a calcular x1j, x2j, 3j, 4j, 5j. Que eso se traduce en pensar en la parte fraccionaria de L más 1 por J alfa y su término anterior, que es la parte fraccionaria de L por J por alfa. ¿Okay? Entonces, esencialmente, el cálculo va a ser casi que lo mismo que hicimos antes. No me va a interesar solamente esta resta, sino que me va a interesar, bueno, ahorita lo pongo tal vez para no hacer mucho desorden. Si yo pienso en la diferencia de estos dos elementos de mi sucesión, igual sería la parte fraccionaria del primero es L más 1 J alfa menos su parte entera. ¿Okay? Y la parte fraccionaria del segundo sería LJ alfa menos, y como estoy restando queda positivo, la parte entera de LJ alfa. ¿Okay? Entonces tenemos esa expresión de acá. A mí lo que me va a interesar, les decía, es la parte fraccionaria de toda esta diferencia. Entonces, tomo la parte fraccionaria de toda esta diferencia. Y por los mismos argumentos de antes, esencialmente es el mismo truquillo, ¿verdad? Esto al ser un número entero dentro de la parte fraccionaria no me importa, simplemente desaparece. Y cuando simplifico, lo que me queda aquí adentro, esto menos esto, lo único que me queda es, lo único que me queda es J alfa, sí, está bien. ¿Okay? Que ya sabemos que este número es menor que 1 entre K. ¿Okay? Entonces,
¿qué estoy diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo acá es que cuando yo me fijo en esta subsucesión y veo en esta diferencia, siempre es menor que 1 entre k. ¿Okay? Y bueno, y siempre es positivo, ¿verdad? Eso se obtiene de lo anterior. Y siempre es una distancia positiva, porque si no, alfa no sería irracional. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo pienso en esta sucesión, yo voy aumentando, ¿okay? Pero siempre a una distancia más pequeña que 1 entre k. Entonces, cuando yo pienso en esa subsucesión y tengo esta caja aquí, que es de diámetro 1 entre k, no es posible que yo brinque esa caja, porque siempre la distancia entre dos elementos consecutivos de mi sucesión es menor que 1 entre k. ¿Okay? Y queda claro eso. Sí, profe, todo claro. Y entonces, listo, pues esencialmente lo que estamos diciendo ahí es que cuando yo pienso en calcular toda esa subsucesión, va a haber algún índice P, esa cual, que cumple que la imagen de esa subsucesión, o sea, PJ alfa, está en el intervalo en el que está el X. Y esa, digamos, es la idea. O dicho de otra forma, cuando yo pienso en la distancia entre X y ese elemento de la sucesión, esto va a ser menor que 1 entre K, pero 1 entre K lo escogimos menor que X. ¿Okay? Y entonces listo, ¿verdad? Eso es esencialmente la densidad. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. No sé, alguna consulta, por lo menos la noción. Profe, sí, sí, es que no me quedó claro cómo O sea, probamos que, digamos, tenemos esos intervalos para acá, cómo probamos que había ya alguien ahí. O sea, sintiendo como que el siguiente y el anterior están a menor distancia uno entre cada, pero que ya había alguien, o sea, no entendí, sí, tal vez no entendí eso. vamos a ver, el primero, ¿verdad? Del J alfa está en el primer intervalo entre 0 y 1 entre K. Y entonces, lo que estoy diciendo es que siempre que calcule dos términos consecutivos, siempre su distancia es menor que 1 entre K. No sé si por ahí va la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en el siguiente, en J más 1, no sé dónde va a estar, ¿verdad? Pero yo sé que va a estar a lo sumo 1 entre K. Podría estar en este primer intervalo o podría estar en este segundo. Pero el detalle es que, como siempre la distancia es menor que 1 entre K, no es posible que yo me brinque una caja completa. Entonces, no sé dónde está la caja del Ah, X. profe, creo que ya entendí, sí, como es menor que un NTK y además es positiva, ¿verdad? Correcto, sí. Esa sucesión va a abarcar, o sea, va a haber un elemento de esa sucesión en cada uno de los intervalos. Exactamente. Es correcto. Ok. Ya, listo. Gracias. ¿Cómo se fue? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, yo solo quería hacer un comentario de que yo sabía que había otra forma Ujú. de pensar esto y era pues pensando el intervalo 0,1 como identificado en el círculo unitario en el plano complejo. Y Ok. entonces, digamos, la, la idea sería que cada vez que, digamos, uno considera la parte fraccionaria de múltiplos de este alfa, es como que yo estuviera haciendo rotaciones en el círculo. Y entonces, pues el argumento es en esencia el mismo. Lo único es que, digamos, al menos visualmente, se puede ver que podemos ir haciendo como saltos más pequeños, precisamente eh, con el argumento que usted dio acerca de agarrar ese J de tal manera de que la parte fraccionaria sea más pequeño que 1 sobre K. Eh, pero sí, o sea, realmente solo era un comentario, realmente no, o sea, no me quedó duda. Todo bien, gracias. Excelente, ¿no? Perfecto. Ok, y pasamos a la parte B ya para terminar. ¿Qué me dice? Considere la sucesión de las potencias de 2 y probar que para cualquier dígito del 1 al 9 existe una cantidad infinita de valores de n, tales que an comienza con ese dígito. O sea que tenemos una infinidad de potencias de 2 que empiezan con 1, con 2, con 3,
etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí la traducción, nada más a ver con qué dígito inicia, ¿verdad? Es que si yo tomo cualquier i entre 1 y 9, aquí para i entre 1 y 9, si yo sé que mi potencia de 2, ¿verdad?, está entre potencias de la forma i por 10 a la k, i más 1 por 10 a la k, si eso ocurre, es porque entonces yo puedo decir que la potencia 2 a la n empieza con i, ¿no? Entonces, simplemente, sí, para ver el primer dígito, lo que hago es acotar mi potencia entre esto y mi potencia de 2 entre esto y esto. Esto simplemente son los ceros, y este i, pues, es el que me va a dar el primer dígito, esencialmente. Y sé que no se puede dar la igualdad, porque claramente esto no es potencia de 2 y esto no es potencia de 2. ¿Okay? Entonces, pues, simplemente uno piensa en, bueno, obviamente vamos a meterlo con una idea de densidad de la parte A, pero pensar en el primer dígito, pues va por ahí. Si yo tomo logaritmo en base de 10 a cada lado, entonces lo que me va a quedar es k más logaritmo en base de 10 de i es menor que n logaritmo en base de 10 de 2, y aquí va a quedar k más logaritmo en base de 10 de i más 1. ¿Okay? Y entonces, ¿verdad? Digamos, esto implica lo mismo, ¿verdad? Que es que eso va a empezar con, que mi potencia empieza con. ¿Okay? Ahora, si yo tomo parte fraccionaria, para tratar de meterlo un poco con la parte anterior, entonces la parte fraccionaria de esto, bueno, acá desaparece porque es entero, entonces me va a quedar sí, no me hace falta meterle parte fraccionaria a todo. Simplemente, bueno, creo, o sea, vamos a escribirlo a ver si me termino de convencer. Entonces, cuando yo pienso en la parte fraccionaria, a lo mejor se va a poner parte fraccionaria todo. Si yo tomo parte fraccionaria, me va a quedar algo así. Esto es mayor o igual que 0, porque i es un dígito que va del 1 al 9. Y esto de aquí es menor o igual que 1, porque i también va del 1 al 9. Entonces ahí tenemos las igualdades. Entonces el detalle está en pensar precisamente en esta sucesión. Bueno, entonces en este caso mi alfa es logaritmo en base de 10 de 2. Claramente es un número racional. Entonces sabemos que esta sucesión, n logaritmo en base de 10 de 2, es densa en el intervalo entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, creo que es por interpretación. Como esta sucesión es densa en 0 y 1, yo sé que para cualquier valor entre 0 y 1, yo puedo encontrar un n que hace que esto esté suficientemente cerca de ese valor x. No obstante, ¿verdad? Si eso ocurre, entonces, ok, sorry, me perdí en la línea de pensamiento. Okay, voy de nuevo. Es que si yo quiero... Vamos a ver. Si yo quiero que 2 a la n empiece con un dígito i, ¿verdad?, equivale a encontrar un n que cumpla esas condiciones, ¿verdad? Ok, claro, claro. Creo que yo voy a repetir el último que dije. Estoy pensando en esta sucesión. Entonces, alfa es irracional, esto es denso en 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Para cualquier valor que yo me dé entre 0 y 1, por ejemplo, este valor, logaritmo i y logaritmo de i más 1, ¿verdad?, que son valores entre 0 y 1, por densidad, yo siempre voy a poder encontrar un n que está entre ellos dos. ¿Okay? Y entonces eso va a implicar que tengo esta desigualdad inicial, o sea, 2 a la n empieza con i. Y entonces, pues listo, ¿no? Siempre que yo me des cualquier intervalo de esa forma, voy a tener un n. Y
y bueno, claramente es una cantidad infinita, ¿verdad? De n's que cumplen esa relación, porque si yo voy acotando, bueno, yo puedo acotar estos extremos a la mitad, digamos, y voy obteniendo, vamos a ver, pongámoslo así. Para este intervalo te encuentro un n. Para otro voy a encontrar otro n menor, que no va a ser el mismo, porque si fuera el mismo, alfa no sería irracional como antes. Entonces voy a tener una infinidad de índices que cumplen esa desigualdad. ¿Okay? No sé si me expliqué bien, perdón, creo que me hice bolas al final, pero esa es la noción. ¿Preguntas? Yo sí la entendí muy bien, profe. Muy bien. Excelente. Ok. Sí, muy bien, gracias.